hoy día de dormir bien y creo que una de las cosas que tendríamos que pensar antes de hablar exactamente del sueño y la importancia de dormir, ¿qué es el burnout? ¿No? Sabemos un poquito de lo que es el burnout, que hemos hablado en otras oportunidades y creo que han tenido más de una charla por ahí de lo que es el estrés y la importancia de controlarlo o de conocerlo. Bueno, el burnout tiene que ver con el límite que tenemos las personas cuando ya estamos en estrés, ¿no? Es cuando se le dice el síndrome del quemado. Y si no dormimos bien, podemos caer en ese nivel. ¿Ya? Porque no manejamos nuestro estrés. Entonces, antes de empezar, de todas maneras, quería hacer esa acotación del burnout, porque ya lo hemos visto antes, pero creo que el tema del sueño es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque nos va a rebotar también en ese burnout. ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿No? La idea es que podamos comprender el sueño en la salud y la importancia del sueño en la salud mental y cómo este puede impactar en nuestro día a día. Y también podamos ver algunas herramientas que nos puedan ayudar a mejorar el sueño, a conciliarlo y a entender un poquito más sobre de qué forma podríamos nosotros día a día mejorar con este tema. Creo que uno de los puntos importantes también a tener en cuenta es que dormir no es perder el tiempo, ¿ya? Al contrario, es importantísimo que podamos dormir. En la actualidad, siento que a veces no se le da tanto peso, ya tanto peso al sueño. A veces dicen, no sé, pues 8 horas para trabajar, 8 horas para tener ciertas actividades y 8 horas para dormir, ¿sí? En teoría estamos perfectos si vamos 8 por 3, 24, nuestras 24 horas del día. Pero ¿realmente hacemos esto? ¿Realmente le dedicamos 8 horas a trabajar, 8 horas a hacer otras actividades y 8 horas a dormir? Quizás no. Y eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tengamos en cuenta que, como dije al inicio, no es perder el tiempo, al contrario, una de las cosas que no se recupera en nuestra vida es el sueño. Entonces, creo que en la actualidad, en algunos lugares, no en todos, ¿ya? Pero sí se vive una cultura que premia el cansancio. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que mientras menos duermas, ¿ya? Vas a tener mejor productividad. O por ejemplo, a veces se ven en algún tipo de empresa, sobre todo, y aquí, uy, voy a tener que decir, pero por ejemplo, en esas empresas de auditorías, ¿no? Donde hoy el trabajo es intenso, a veces hay personas que se quedan a trabajar hasta muy tarde, hasta las 12, hasta la 1, a veces 2 de la mañana, llegan a su casa y regresan a seguir trabajando. Y se considera que son extremadamente responsables o extremadamente comprometidos, pero no necesariamente están siendo responsables y comprometidos con la persona en sí, con sí mismos, ¿no? Eso no es tener compromiso y dedicación con uno. Yo siempre digo esto, que si necesitamos tanto tiempo para trabajar, solamente puede pasar dos cosas. O es que estamos haciendo el trabajo de dos, tres personas, o estamos trabajando mal, ¿no? Y cotidianamente lo que más veo es lo primero, ¿ya? Así que tengamos en cuenta que no tenemos que vivir cansados. Vamos a ver un casito chiquitito, muy pequeñito, dice, de Carlos. Carlos llega primero y se va último. Duerme 5 horas, estamos hablando de trabajo, y se siente productivo, pero de pronto empiezan los errores. Carlos piensa que está sumamente productivo, ¿no? Porque duerme 5 horas, pero de pronto empiezan los errores. ¿Qué le puede estar pasando a Carlos? Y aquí viene también una pregunta. ¿Cuántas de las personas que estamos viendo en este momento esta charla o que lo están viendo en diferido duermen esa cantidad de tiempo? ¿Cuántas de las personas que estamos por acá conocemos a alguien que duerme solamente 5 horas? ¿Cuánto tiempo dormimos? Esto es, se mantiene en el tiempo. ¿Qué le puede pasar a Carlos? Si comienza a tener errores, como dice, no es porque tiene una falta de capacidad, no es porque no está siendo comprometido con su trabajo, no es nada de ese estilo. En realidad, lo que le puede estar pasando es algo que se llama fatiga cognitiva, como dice esta lámina. ¿Por qué? Porque está durmiendo muy poco tiempo. Creo que si vamos a ser sumamente exactos, en realidad no es que necesitamos dormir 8 horas exactas, ¿no? Sino son 7 horas y pico, algo por el estilo. Pero
lo redondeamos a 8 horas. ¿Qué pasa cuando no estamos durmiendo esa cantidad de tiempo? Si solamente le damos 5 horas, como lo está viendo acá el caso de Carlos, que según él está siendo muy productivo, lo que va a pasar es que se va a cansar y muy pronto va a comenzar a cometer errores, muy pronto va a comenzar a no organizarse bien, ¿no? Muy pronto va a estresarse y muy pronto puede caer en el burnout que hablamos al inicio, ¿no? Que es ya entrar a una faceta ya, por así decirlo, de enfermedad, entre comillas, ya que ya comenzamos, nuestro cuerpo empieza a enfermar. Entonces, si no dormimos la cantidad de tiempo necesario, nuestro cerebro se va a cansar y al cansarse, obviamente, no va a responder, ¿ya? Como normalmente hubiese respondido en su día a día. Y aquí creo que viene una reflexión, ¿ya? Para las personas que trabajan en organizaciones o para las personas que lideran personas, ¿no? Que a veces caen en esa falacia que termina siendo que el que más tiempo se queda es el más comprometido. Me acuerdo una vez, no una vez, creo que muchas veces he escuchado en realidad que alguien dice, no, uy, no, fulano o fulana es sumamente comprometido, comprometida, siempre se queda hasta el final o no, siempre se puede sacrificar tiempo personal, en otras palabras, por quedarse a trabajar. Eso no es compromiso. Compromiso es realmente ser muy eficiente en las horas que nosotros tenemos para trabajar, porque hay que cuidarse uno mismo. Necesitamos un tiempo de trabajo, un tiempo de esparcimiento, de tener vida personal, no solamente laboral, y un buen tiempo para dormir, porque si no caemos en la fatiga cultural, en la fatiga cognitiva. Este mito, en realidad, de dormir poco es más, te va a dar mayor productividad, es un mito cultural. A veces se dice, no, yo no necesito dormir tanto tiempo. Durmiendo poco, realmente voy muy bien en mi día a día. Esto no es así. En realidad, mientras menos dormimos, hay un peor rendimiento. Y hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Podemos recuperar muchas cosas, pero recuperar el sueño es imposible. No podemos recuperar el sueño. Y también tenemos que tener en cuenta que mientras más pasa el tiempo, más difícil se nos hace. Por ejemplo, cuando estamos en la etapa universitaria, los que han ido a la universidad, los que han ido a una educación superior de instituto, etcétera, no estamos hablando del colegio, sino en otra fase. Y de pronto tienen exámenes, su semana de exámenes. ¿Podemos realmente dormir poco y estudiar mucho y después dar un buen examen? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque todavía se está en una etapa muy, muy joven, ¿ya? Y que son unos días específicos. Pero después, por más que tengamos que dormir más tiempo, vengan las vacaciones, ¿vamos a recuperar eso que hemos perdido? Pues no, no lo recuperamos. Y lamentablemente, mientras más pasa el tiempo, más difícil es recuperarla. Todas las personas que están, por ejemplo, en la base 4 o en la base 5 en adelante, cuando se juntan con amistades del tiempo del colegio, de la universidad, donde se ha sido muy jovencito, y dicen, uy, ¿te acuerdas cuando antes podíamos estudiar, ir a clase, salir en la noche y después prácticamente casi de boleto volvíamos al día siguiente a la clase? Es verdad, también es que pasa eso. Mientras más pasa el tiempo, más difícil se nos va a hacer, ¿ya? Y menos vamos a recuperar. Si antes no lo recuperábamos realmente, ahora menos lo vamos a recuperar, ¿ya? Entonces, no pensemos que porque estamos 2, 3 días trabajando a 1000 o que estamos durmiendo poco, 3, 4 horas, de pronto viene el fin de semana y me voy a recuperar. No, por más que podamos dormir durante 15 horas seguidas, poco probable, pero pongamos en ese extremo, no vamos a recuperar ya el tiempo que no pudimos dormir días anteriores. Hay muchas consecuencias que nos trae el no poder dormir, pero creo que antes de entrar a las consecuencias exactas, ¿no? Como el deterioro de la memoria, etcétera, tengamos en cuenta que el dormir poco no es productivo. Lo que va a ocasionar es que rindamos cada vez peor en lo que hacemos, tanto sea trabajo o sea estudio. Vamos a ver un poquito sobre el cerebro y el sueño. Nosotros estamos expuestos a como muchas influencias, muchos estímulos, esa es la palabra, todo el día, ¿sí o no? ¿A qué estímulos estamos expuestos todo el tiempo? A estímulos de ruido, a estímulos visuales, a estímulos que tienen que ver con nuestras emociones también, que nos disparan algunas emociones, ¿no? En realidad hay muchísimos estímulos que
recibimos durante todo el día. Y hay muchísima información, información que es consciente, pero información que también es inconsciente. ¿Y saben qué? ¿Cuándo es que procesamos todo eso? En el momento que dormimos. Cuando estamos durmiendo, se procesa información. El cerebro también se organiza, descansa, pero a la vez también como que sigue organizándose y trabajando. Entonces, es importante para todo lo que es el procesar información. Por eso es que si no dormimos, podemos llegar a tener dificultades de memoria, porque obviamente no estamos procesándolo bien, no nos estamos concentrando. Como saben, soy psicóloga, entonces hemos estudiado muchísimos casos en la universidad, pero recuerdo hace muchos años en la universidad, ¿no? Cuando veíamos algunos casos, estudiamos algunos de ellos de personas que habían sido privadas del sueño durante días. Y creo que aquí sí no tengo una base científica porque la verdad me acabo de acordar, no recuerdo exactamente, pero creo que fue privada de entre veintitantos y 30 días más o menos de sueño esta persona. ¿Y saben qué es lo que le pasó? Llegó a tener cuadros psicóticos. Estaba totalmente desencajada, llegó a tener cuadro psicótico totalmente. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita descansar, la persona necesita descansar. En internet van a encontrar varios casos de estos que corroboran lo que les estoy diciendo, pero no me acuerdo ahorita, porque me acabo de acordar de ese caso, cuántos días exactos fue privación de sueño. Entonces, recordemos, el cerebro necesita descansar, pero a la vez que está descansando, también organiza información y eso hace que tenga después una memoria adecuada. También el sueño nos ayuda a regular la regulación emocional, regular nuestras emociones. ¿Por qué? Porque en realidad nos va a permitir gestionar mejor el estrés. Tenemos que tener en cuenta que todo nos genera estrés, ¿no? Porque el estrés en sí es una respuesta a todo lo nuevo también. Hay cosas que pueden ser mucho más difíciles que otras y el sueño nos ayuda a regularnos. Nuestras emociones también se pueden ver alteradas. Más adelante vamos a ver que puede haber irritabilidad, etcétera, en una persona que le falta sueño. Y como si procesamos información, recuerden que también vamos a consolidar recuerdos. Por eso es muy importante. Hay muchos más aspectos que están relacionados con el sueño y el cerebro, cómo funciona. Pero estos son, digamos que los más saltantes como para que los podamos conversar. Vamos a tener en cuenta también que existen fases del sueño. Hay diferentes autores. Hay algunos que hablan de las 6 fases del sueño, de las 4 fases del sueño, de 2 fases del sueño. Médicamente hablando, pueden haber diferencias consistentes, pero para que sea un poquito más didáctico, creo que podríamos hablar ahorita de que tenemos tres fases bastante claras, ¿no? Del sueño, donde tenemos un sueño muy ligero, donde todavía, obviamente, no estamos ni soñando, sino que nos estamos metiendo al sueño. Luego podemos tener una etapa donde ya es profundo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando estamos en un sueño ligero, un ruido nos puede despertar, por así decirlo, o estamos medio semiconscientes o no. Cuando ya es más profundo, no están, esos pequeños ruidos no necesariamente nos van a despertar. Pero hay una fase que es importante, que es la fase REM, que es cuando nosotros soñamos. Y esto se va a repetir, cada fase o algo se va a ir repitiendo. A veces hay personas que me dicen, no, yo no sueño, nunca sueño. Creo que podríamos preguntarle realmente a un especialista del sueño, un médico especializado en sueño, si esto puede suceder. Pero desde mi conocimiento creo que no puede suceder, porque siempre vamos a entrar a una etapa de REM donde vamos a soñar. Nos podemos dar cuenta inclusive que estamos soñando o vemos que otras personas están soñando cuando los observamos y de pronto tienen los ojos cerrados porque están durmiendo y los globos oculares están dando vueltitas por ahí, se están moviendo, ¿no? Y que está soñando. Y esa parte es muy importante. El soñar también es importante. Cada una de de esas fases cumple una función y es muy importante. Si nosotros cumplimos varios ciclos, entonces estamos descansando de verdad. Porque es eso también. Son ciclos que vamos pasando. Una fase a otra se va repitiendo. Y es importante que éstas se den. A las personas que tienen dificultades para dormir
Y no estamos hablando de personas que están sumamente ocupadas, por ejemplo, y que están trabajando mucho, están estudiando un montón para una beca, para sus exámenes, etcétera, que están sacrificando sueños, sino para las personas que tienen dificultades para dormir. Es importante que consulten especialistas o que vayan, no necesariamente a un especialista del sueño, pero sí a un médico, por ejemplo, que les pueda inclusive indicar algún tipo de medicación que podrían tomar. Y es con esto no estoy hablando de alguna droga psicotrópica o algo por el estilo, sino que existe la melatonina, existe bastantes suplementos, por así decirlo, ya que nos pueden ayudar. Pero como siempre digo, los suplementos, aunque sean de venta libre, también tienen que ser recetados por alguien que conozca, ¿no? Quiere decir un médico, por ejemplo, o en su defecto si están en un proceso de nutrición donde están con un nutricionista, ellos también están capacitados para decirles qué es lo que podrían realmente ustedes tomar, la dosis, ¿no? La dosis que se debería de tomar de algún suplemento para que no sea dañino. ¿Por qué? Porque en realidad, si tenemos dificultades para dormir, debemos de tratar de hacer algo para que esto se elimine. Personas que, por ejemplo, están pasando por algún tipo de enfermedad o mujeres que ya están en menopausia, muchísimas mujeres en menopausia sufren de problemas para dormir. Entonces tenemos que consultar, ¿ya? Entonces, eso es importante. Si estamos pasando por momentos de estrés muy severos, también es importante que consulten también alguna psicóloga o algún psicólogo que los pueda ayudar. Aprender a delimitar qué es lo que nos está pasando. Las funciones claves del sueño, ¿ya? No solamente tienen que ver con la memoria, con la regulación emocional, sino también tengamos en cuenta que nos van a dar una recuperación física, es decir, nos van a dar energía, vamos a tener energía al día siguiente. Si no dormimos bien, no tenemos energía. ¿Cuándo podemos ver esto de una forma muy clara? Por ejemplo, en las personas que son deportistas, ¿no? Los deportistas, o ahora que hay, yo digo, admiro mucho a las personas que corren realmente. Yo no corro, me encantaría correr. Sí camino, pero no corro. Me parece fabuloso que puedan correr, que siempre estén haciendo todo este ejercicio, les da mucha vitalidad. Pero si no duermen, no pueden hacerlo tampoco. Si no tienen un descanso adecuado, no pueden al día siguiente salir a correr, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando dormimos nos recuperamos físicamente. Y hay algo importante también. Está comprobado que el sueño ayuda al sistema inmunológico también. Si no dormimos lo indicado, pues podemos tener después dificultades. Hay un punto también importante que quería comentarles que tiene que ver con el rendimiento, pero no solamente con los errores, porque vimos el caso de Carlos, ¿cierto? Que dormía 5 horas y que después de pronto aparentemente era muy productivo y que de pronto comenzó a cometer errores. Como realmente, en teoría y en forma muy sencilla, estamos cansados porque no hemos dormido lo que debíamos, porque sabemos que el sueño, yo siempre digo como que se acumula, pero que no lo podemos recuperar. También el tener errores en nuestra día a día se convierte en una norma, pero la toma de decisiones es un grave problema. Porque si no tenemos un sueño adecuado, en realidad a veces no podemos discernir como discerniríamos si estamos realmente tranquilos. Entonces, si tenemos que tomar decisiones, estas decisiones pueden ser bastante complejas o se vuelven más difíciles de entender, etcétera, y que no llegamos a dar una decisión correcta, un mensaje adecuado. El rendimiento, acuérdense, no solamente es por el tema de errores que puedan haber, ¿no? Fallos accidentales, etcétera, sino que no vamos a tener la claridad para tomar decisiones de forma correcta. ¿Por qué? Porque obviamente la concentración se ve aminorada. Entonces, ¿qué pasa si nosotros decimos o pensamos en un estudiante, por ejemplo, que tiene que realmente estudiar muchísimo porque está en exámenes o porque está en una carrera que no le gusta mucho y que tiene que esforzarse demasiado y sacrifica sueño? ¿Va a ser directamente proporcional sacrificar sueño para tener mejores notas? No necesariamente. Al contrario, lo que puede ser difícil en un momento se puede volver casi imposible. ¿Qué pasa con las personas que están trabajando? Por ejemplo, ¿no? Todos hacemos nuestras maestrías o lo que hemos estudiado después de la universidad, otra cosa, trabajando, y se hace bastante retador. Tenemos que tener
¿ya? Y los que están haciéndolo en este momento tienen que tener mucha organización y tener algo muy bien cuadrado para que no se convierta en toda madrugada o solo las madrugadas el momento en que el que se pueden hacer los trabajos, en el que se puede estudiar. Porque ¿cuánto dura un posgrado? Dura 2 años, ¿no? Se puede mantener en el tiempo, sacrificar sueño durante 2 años. En esos 2 años voy a tener realmente el mejor rendimiento, voy a tomar mejor mis decisiones, voy a tener las mejores notas. No, quizás al inicio lo podemos mantener, pero no lo podemos mantener por un tiempo muy largo. El sueño y el estrés están bastante relacionados. Uno afecta al otro, en realidad. Cuando estamos estresados, solemos tener dificultades para dormir. Y cuando tenemos dificultades para dormir, nos estresamos. El sueño y el estrés no son independientes y es cíclico y se convierte como un círculo vicioso. Si tenemos estrés, el estrés nos impide dormir. Pero a la vez, la falta de sueño aumenta esta hormona del cortisol. El cortisol eleva la ansiedad y la ansiedad genera más estrés y se vuelve a hacer todo, y todo es como un círculo vicioso. No son independientes, están totalmente relacionados. Y recuerden que si no manejamos la ansiedad también se puede convertir en angustia y sobre todo en determinadas edades puede ser más proclive a sufrir ataques de pánico. Tengamos en cuenta que es directamente proporcional, ¿sí? Están totalmente ligados. Lo que tenemos que tratar de hacer es romper el ciclo. Ahora, el tema de las emociones. También les comenté hace un momento que puede haber inclusive mayor irritabilidad. Sí, porque cuando no hemos dormido bien, no hemos descansado, no hemos procesado la información, no nos hemos sentido a gusto con uno mismo, porque obviamente se levanta cansado, obviamente también tenemos dificultades con las emociones, podemos estar más enojones, somos más irritables, las cosas cotidianas no las procesamos adecuadamente, somos menos tolerantes. Y eso pasa porque hay falta de sueño. Por ejemplo, ¿no? Esta frase, después de dormir mal, todo cuesta más, es cierto. Si nosotros no dormimos bien, todo en realidad nos va a ser más difícil. Y no es falta de capacidad, es simplemente que no hemos descansado. La falta de descanso, recuerden que no tiene, o sea, no nos genera mayor productividad, al contrario, va a ser más difícil. Y no es que no querramos trabajar o no querramos estudiar, es que se nos hace muchísimo más difícil. Cuando dormimos mal, las emociones siempre se van a hacer más grandes, recuerden. Si somos más irritables, ¿ya? Si somos menos tolerantes, ¿ya? Eso nos va a generar también dificultades en nuestras relaciones. ¿Y por qué podemos ser más irritables? Porque a veces también lo que sentimos, las emociones que se nos presentan, las magnificamos, como que sentimos más. Cualquier estímulo, lo que antes no aguantábamos, perdón, no nos agradaba, pues en este momento ya no lo aguantamos y reaccionamos mucho más rápido y podemos ser mucho más impulsivos e impulsivas. Esto se puede arreglar en realidad tratando nuestro sueño cuando realmente no estamos durmiendo bien. Y eso lo pueden ver mucho, por ejemplo, cuando estamos en familia, cuando vemos una pareja que está pasando momentos de estrés, que no duerme bien y de pronto dice, ay, está estresado, por eso no le voy a hacer mucho caso o ha pasado tal cosa. Y sí, ese estrés por N cosas que pueden pasar, pero recuerden que en realidad puede ser que no estamos durmiendo como se debe. Ya hemos hablado de lo que son algunas consecuencias a corto plazo, pero las consecuencias a largo plazo, como habíamos visto un poco, que el sueño y el estrés no son independientes, son totalmente, están entrelazados. No solamente tiene que ver con la ansiedad, sino que también podemos tener dificultades en la salud, ¿no? Por ejemplo, riesgo cardiovascular, nuestro sistema inmune baja, tenemos dificultades para el momento en la comida, tenemos dificultades gástricas. Recuerden que uno de los órganos más sensibles es el estómago ante situaciones de estrés. Aparecen los problemas gástricos, ¿no? Úlceras inclusive en algún momento.
todo porque en realidad estamos muy estresados y porque no estamos durmiendo bien. También pueden haber dolores de cabeza, dolores de cuerpo. Entonces, los problemas de salud pueden ser consistentes si es que no le damos el tiempo indicado para dormir. Recordemos que dormir mal es frecuente en la actualidad, pero no es normal. No tenemos que normalizar que no podamos dormir o que no podamos dormir, que las condiciones no se dan o porque a nosotros mismos nuestro cuerpo no nos lo exige. Eso no es normal. Cuando escuchamos, no, yo solamente necesito dormir 3, 4 horas y ya estoy, no, es muy poco. Inclusive, una de las consecuencias de no dormir es el peso. Y decimos, ¿por qué no bajo de peso? ¿No? He subido mucho de peso, sobre todo cuando se está, por ejemplo, en mujeres en una etapa de menopausia, donde la grasa se puede juntar un poco más en el abdomen. ¿Por qué no baja? Si estoy con nutrición, estoy haciendo esto, hago ejercicio. Y la pregunta es, ¿estás durmiendo bien? Porque cuando no duermes bien, también el peso se ve afectado. No lo normalicemos. Y creo que uno de los primeros pasos que tenemos que dar es reconocer que tenemos un problema de sueño cuando existe. A veces pensamos que nos vamos a adaptar a todo. Ya me acostumbré a dormir 4 horas, ya me acostumbré a dormir 5 horas. Probablemente pienses que te has acostumbrado, pero eso no está bien porque acordémonos que nos vamos a seguir deteriorando, ¿ya? Nos vamos a deteriorar. Es ilusión en realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para dormir mejor? Hay algunos hábitos que nos pueden ayudar y uno que es importantísimo es la rutina estable, como dice acá. Tenemos que levantarnos a la misma hora, acostarnos a la misma hora. Pero ojo, cuando estamos en momentos en los cuales no tenemos un problema de sueño realmente, consideramos que nos es difícil dormir, una de las peores cosas que podemos hacer es acostarnos sin sueño y decir, no, ya son las 10 de la noche, por ejemplo, son las 11 de la noche, tengo que acostarme. Tratemos de acostarnos cuando ya venga el sueño, tratemos de acostarnos cuando ya nuestro cuerpo lo pide y levantémonos de todas maneras puntual en la misma hora. Esa rutina nos va a ir ayudando. Primero, hacer que realmente estemos cansados para acostar. Después, nuestro cuerpo se va a ir acostumbrando y vamos a poder generar una hora estable de acostarnos, porque eso va a ser importante. Tratar de hacer ejercicio definitivamente, porque el ejercicio en cualquier momento del día en el que lo podamos hacer nos va a ayudar a dormir, porque no solamente va a ser beneficioso para nuestro cuerpo, porque es saludable, porque nos va a generar más endorfinas, nos va a dar músculo, que es tan importante para el futuro, etcétera. No, sino que también es importante para que podamos descansar bien. Entonces, tengamos una rutina de ejercicios en cualquier momento, basta con caminar, pero bueno, tengamos esta rutina. Otro de los puntos importantes, las pantallas azules. Yo sé que ahorita estamos en una pantalla, pero tenemos que aprender a reducir la exposición en pantalla antes de dormir, porque ¿qué pasa si nos vamos a dormir y, como digo, ya es hora de dormir, decimos ya nos acostamos, pero no tengo sueño? Entonces, como no tengo sueño, agarro el celular o veo una película. Eso no necesariamente nos va a hacer dormir, porque lo que va a hacer la pantalla es que nuestro cerebro piense que estamos de día, por así decirlo, y va a ser mucho más difícil. Por lo menos se dice que 30 minutos antes de acostarnos, debemos de estar fuera de pantallas. Pero sinceramente yo creo que debería ser una hora mínimo, porque hay que prepararnos para dormir. Quien no tiene dificultades de sueño, pues no hay problema, pero en realidad hay una dificultad de sueño, tenemos que darle el espacio, tenemos que preocuparnos para tener todo muy bien cuadrado, por así decirlo. Otro hábito es la alimentación. La alimentación es vital. Tenemos que tener realmente una alimentación balanceada, evitar comer mucho de noche, que sea lo más ligero. Les digo algo que a mí me funciona. Yo ya no como después de las 6 o 6:30 de la tarde. En casos X podría ser si tengo un compromiso o algo, sí puedo comer más tarde, pero algo muy ligero. Trato de que no pase de las 6:30. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer sentir mucho mejor al momento de dormir. Evitar la cafeína, no al 100%. Sé que hay muchas personas que van a decir, especialistas que dicen no a la cafeína. Yo soy psicóloga, no soy nutricionista, ni soy médico, pero he consultado con muchos nutricionistas y un buen café, un café de buena calidad,
Máximo, como máximo 3 tazas al día, pues no nos va a hacer daño, siempre y cuando no las tomemos 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche, ¿no? Sino, digamos que hasta las 3 de la tarde un café es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos problemas de sueño, tenemos que evitar, ¿ya? Que realmente nuestra alimentación, las bebidas que estamos tomando nos puedan afectar. Y otro de los puntos también, el hábito 4, es preparar el entorno. Nuestro entorno tiene que estar libre de estímulos que nos puedan distraer, ¿no? Como por ejemplo estar con el televisor prendido. Tal vez la música a algunas personas las puede relajar. En lo personal no me pasa eso que me va a relajar para dormir, porque si está muy linda la música, después se me va a ir. No voy a estar prestando la atención. Pero sí, por ejemplo, a muchas personas les funciona algunas apps que existen ahora para entrar en sueño, ¿no? Que son con música relajante, que está comprobado que a muchos los ayudan. Hay que ir viendo qué nos gusta, la temperatura de la habitación, todo lo que sea importante para nosotros para que nos pueda ayudar a tener un sueño reparador. También, ¿qué podemos hacer? Podemos usar algunas de las técnicas de mindfulness que nos pueden ayudar para el sueño. La respiración 4-4-4, 4-5-7, respiración 4-6, dependiendo qué es lo que a nosotros nos funcione, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de tiempo y lo que hagamos con nuestra respiración va a depender de la persona. Podríamos aspirar contando hasta 5, detener la respiración contando hasta 7 y botar la respiración contando hasta 9. Podría ser 4-5-7, podría ser 4-4-4, podría ser solamente aspirar contando hasta 4 y exhalar contando hasta 6. Esto va a ser dependiendo de la persona. No hay una cosa específica que nos pueda ayudar. El punto es que nuestra respiración sea consciente, sea en el momento, que nos ponga en el aquí y el ahora, que nos va a ayudar a descansar. Otro de los puntos es la descarga mental. Muchas personas se acuestan y nos acostamos en realidad muchas veces, porque nos pasa a todos en algún momento, ¿no? Que tenemos algo en la cabeza o varios pendientes y nos acostamos pensando en ellas. Y eso no nos va a permitir dormir rápidamente. Pero lo que nos puede ayudar es, si sabemos que tenemos muchas cosas por hacer, que tenemos muchos pendientes o estamos preocupados por algo, podamos escribir, ¿no? El escribir es sanador también. Eso nos va a permitir poner en papel, organizarnos y después ir a dormir, como que ponerlo en papel, va a ser importante. También la relajación progresiva. Las personas que hacen yoga, por ejemplo, nos va a ayudar muchísimo, pero si nosotros tenemos dificultades, no hacemos yoga, no hacemos estiramientos, cosas por el estilo que nos pueden ayudar, podríamos empezar relajando nuestro cuerpo. Empezamos por las manos, los brazos, las piernas. Vamos tratando de tener conciencia en el momento de que estamos relajando cada parte de nuestro cuerpo. Y de esta forma vamos a ir eliminando la tensión y nos va a ayudar. Estas 3 técnicas pueden ser muy importantes para que nuestro sueño sea de calidad. Recordemos que el sueño no es pérdida de tiempo, al contrario, el sueño nos ayuda a tener una salud mental más sólida, más tranquila. Recuerden el ejemplo que les di. Las personas en estos estudios que se han hecho durante mucho tiempo, que siempre hay por ahí también que vuelven a salir, ¿no? Personas que se privan de sueño para ver cuáles son las consecuencias. Se llega al punto hasta tener episodios psicóticos porque obviamente se salen de la realidad. El sueño es reparador. Este caso es extremo, pero ¿qué pasa si nosotros no le damos el tiempo necesario a dormir y durante meses estamos durmiendo 3, 4 horas? Vamos a afectar nuestra salud física, vamos a afectar nuestra salud mental.